Los miedos atraen demonios. No solamente vamos a ver el de los miedos que atraen demonios, sino aún el desorden. Por eso que atento a esta enseñanza, que muchas veces quizás nosotros hacemos como desapercibidos ciertas situaciones, pensando en que quizás está todo bien. Pero como el mundo espiritual es jurídico, jurídico significa que van a entrar con algún derecho legal, van a entrar porque se les autorizó, van a entrar porque se abrió puertas. El enemigo va a entrar por muchas áreas y a la vez también muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo abrimos puertas. Por eso el tema de hoy es: los miedos atraen demonios, pero también los olores. En esta enseñanza, este es uno de los libros, el cual también los tenemos, y donde podemos profundizar más la escritura. Cuán importante es poder cuidarnos. Recuerde que la escritura habla del ser tripartito, 1 de Tesalonicenses 5, verso 23, que es que nosotros tenemos que estar irreprensibles en nuestro ser hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Las tres cosas son importantes: el espíritu, el alma, donde están las emociones que tenemos que cuidar, y el cuerpo también tenemos que cuidarlo. Ahí vamos a analizar bastante esa parte sobre descuidos o desórdenes. Recuerde que nuestro cuerpo es templo del Dios viviente, entonces es importante cuidarlo. Los miedos atraen demonios. Los miedos atraen demonios cuando nosotros damos los derechos legales. Cuando nosotros no cuidamos ciertas áreas en nuestra vida y permitimos que el enemigo pueda entrar con legalidad en el ser. Entonces es importante tener cuidado, porque como todo el mundo espiritual se rige por los derechos legales, eso significa si el enemigo o algún espíritu ve que hay algo que no está en el orden, va a entrar. Y aquí entramos en la temática de hoy de los miedos y los olores, que todo esto atraen espíritus. En Proverbios 23, verso 11 dice: porque cuál es el pensamiento en su alma, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Versión Jerusalén: porque eres según lo que calculas en tu interior. LPD: porque él es en realidad como piensa dentro de sí. Lo que quiere decir que lo que está por dentro de nosotros va a ser lo de afuera. Hay mucha gente que dice no, que el Señor quiere lo de adentro y no lo de afuera. Quiere ambos. El Señor quiere lo de adentro y también lo de afuera. Por eso es que tenemos que también cuidarnos lo de afuera, porque lo de afuera es producto de lo que está dentro. Y este texto nos aclara mucho el concepto. VTX dice: porque según piensa en su alma, así es. Se fija que todo lo que es relacionado a lo externo, a lo de afuera, es producto que entró primeramente en el interior. Entonces, en este tema que los demonios atraen demonios y el desorden atrae demonios, es porque hay algo que está desordenado dentro de una persona y luego se manifiesta hacia afuera, o desórdenes o miedos. Este tema nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es cuidarnos de estas áreas que muchas veces quizás no le tomamos importancia. Por eso es que tenemos que cuidar el orden. Dios es un Dios de orden y siempre lo leímos, siempre lo manifestamos, pero a veces nos olvidamos que ese Dios de orden también es Dios de orden en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en el talento, en el fruto, y aún en nuestros comportamientos, aún como nos vestimos, aún como está la casa. Wow. Qué importante es todo esto, porque eso nos va a ayudar mucho a entender cosas en el mundo espiritual. Recuerde que en 1 de Pedro 3:7 dice: las mujeres son 2/3 de emoción, son más sensibles. Entonces hay que tener cuidado ustedes en esas áreas. El hombre es 1/3 de emoción, es más analítico. Pero toda emoción, tanto del hombre y la mujer, va a entrar. Por eso que cuando si usted ve una casa o usted en su casa
no mantiene un orden, le voy a mostrar el peligro que hay en esto. Y tú puedes orar, tú puedes ayunar, pero mientras tú estés en ese desorden es el ambiente. Mire qué importante esto, porque el ambiente es lo que genera nuestro comportamiento. En Génesis 3:3 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Por qué? Porque estaban en desorden. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Los miedos atraen demonio. El desorden atrae demonio. Adán, juntamente con la mujer, estaban bien en Edén. Estaban en el orden. En Edén. Vino el serpiente. Dialogaron con el serpiente. Luego del diálogo pasó al dialogismo. El dialogismo de la mujer la hizo pecar y se produjo el desorden. Mire que todo comienza con un desorden. En Edén los espíritus entraron por un desorden. Todo estaba quieto, todo estaba bien ordenado. En los animales estaba todo quieto con Adán, estaba todo quieto con la mujer, todo estaba en el orden. Pero el pecado hizo que todo se desordenara y se produjo el caos. Primeramente, antes que entre alguna entidad, entra en el desorden. Los demonios van a entrar primeramente porque hay un desorden. El enemigo entró en Edén porque de lo ordenado lo desordenó. Eso dio lugar al miedo, dio lugar a la presencia. Miedo que es amedrentar, atemorizar, temible, temor, terror espantoso. Pero eso se produjo porque alguien abrió una puerta al desorden. Las emociones dañadas toda emoción dañada siempre hay que tener cuidado porque se mezclan. En Edén, Dios estaba con Adán y la mujer. En Edén era un lugar que podían contener la presencia de Dios. Pero los demonios entran en las vidas de los corazones, en las vidas de las personas, para debilitar al carácter de la persona, para manipular, para que así las emociones puedan ser alteradas. El enemigo quiere sabotear el llamado, el destino al cual Dios tiene que hacer con sus vidas. Ahora, claramente la Escritura nos dice que nosotros no tenemos que tener espíritu de temor, porque todos los miedos llaman a temor, a miedos, a fobias. Hay personas que tienen fobia a ratones, a arañas. Hay muchos tipos de fobia a entrar solo en un ascensor, a lugares de espacios pequeños. Hay personas que son tímidas. Otras siempre viven con terror. Hay personas que están en tormentos o en dolor. Pero la Escritura claramente nos dice en 2 de Timoteo 1:7, voy a leer la versión TPT, porque nunca os dará Dios espíritu de temor, sino el Espíritu Santo, que os dará gran fuerza, poder, amor y dominio propio. Entonces seguimos analizando lo que es los miedos y los temores. Le estoy colocando recién bases bíblicas. Estoy colocando los argumentos, las bases escriturales, para que podamos entender en que todo desorden y todo miedo va a producir demonios. Delia es la palabra de el temor, que es la timidez, que es la cobardía. Dios no nos dio un espíritu de temor. Y hay muchas cosas que entran porque lo primero que entra en el hombre fue el miedo, fue el temor, fue lo primero. Por eso es que es importante no tener miedo a circunstancias, porque el enemigo va a colocar quizás temores, miedo. Gloria a Dios que el Señor a través de la palabra nos dice que no temas. Y eso aparece 365 veces en la Biblia, lo que quiere decir que el Señor te dice no temas. Hay un no temas cada día.
Aunque cada día tiene su propio afán, el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. Qué importante entender todo lo relacionado a lo que hoy estamos dando a conocer. En Génesis 6:5, la versión Vid, dice: y vio Jehová que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos en su corazón era solamente mala todos los días. La tierra empezó con la maldad. Después de la caída de Génesis capítulo 3, con la caída del hombre, vamos al capítulo 6, ya hay desorden, ya hay maldad en la imaginación, en los pensamientos, ya se empieza todo a desordenar, es caos. La imaginación es el vientre espiritual de lo que uno imagina y luego va a dar a luz. Un miedo entra para dar a luz, un desorden entra en un espíritu para luego dar a luz. Eso significa que las personas son desordenadas o tienen miedo porque ya entró el espíritu primero. Y se producen muchas veces vínculos, que vínculo es diferente a la transferencia. La transferencia es que entró algo, pero cuando ya es un vínculo, que es la palabra masoret, significa que la gente está en una prisión. Por eso vínculo significa la palabra hebrea masoret, que significa prisionar, encarcelar, arrestar. La persona está en una cárcel, en un cautiverio, está atado, está preso, está ligado a algún espíritu, está reprimido. Cuando hay espíritus de desorden, fuera del orden o miedo, las personas pueden quedar ligadas a una entidad, a un espíritu, o más claro, quedan presos, un masoret, un vínculo con alguna entidad. Tenemos la anatomía del temor, que provienen de las emociones basadas del miedo. La anatomía del temor siempre se va a producir en ansiedades, culpabilidades, la venganza, la depresión, hay confusión. Eso es la anatomía del temor. Pero también tenemos la del amor, que proviene en las buenas emociones, el fruto, que proviene el gozo, la confianza, la paz, el contentamiento, la paciencia, la bondad, la amabilidad. Pero cuando muchas veces no tenemos un grado de estabilidad, el enemigo provoca caos en las personas, el cual se produce en todo este tipo de situaciones, que es anatomía del temor. Job 1:5 nos aclara mucho, porque Job dice que cada mañana se levantaba y ofrecía holocaustos por sus hijos, y él decía: quizás mis hijos habrán pecado. Aparentemente lo estaba haciendo bien, como creo que todos los que son padre o madre oran por sus hijos y oran para que les salga todo bien. Job comienza muy bien orando por sus hijos, pero después esa oración pasó a ser un tormento. Esa oración pasó a ser ya un miedo. Y ese miedo, ahí entramos en el tema, que los miedos atraen demonios y los desorden también, que lo vamos a ver más adelante. Los miedos atraen demonios, atraen espíritu. Job, después de empezar a orar bien, orar por sus hijos, para que no pecaran, para que no fallaran, y hacía cada día holocaustos por ellos, pasó a ser después un tormento. Pasó después a ser un temor, un miedo. Y ahí aplica que lo que nosotros decimos, llamamos. Job, en ese estado de miedo, ya no era una oración para que Dios tomara el control, sino que Job termina diciendo en la versión NBI, en Job capítulo 3, 25 y 26, dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Mire qué importante, al entender cuán necesario es cuidarnos de nuestras emociones y de lo que permitimos. Job comenzó bien orando por sus hijos, pero eso después ya el enemigo empezó a colocar ese miedo. Tu hijo van a pecar, tu hijo van a fallar, tu hijo van a caer de la gracia de Dios, tu hijo van a recibir castigo. Y empezó el enemigo, como siempre, como lo hizo en Edén. Comenzó con un diálogo y luego el dialogismo. El dialogismo son de 1000 a 1500 palabras por minuto. Y en el dialogismo es cuando uno habla a su mente. ¿Por qué no dije eso? ¿Por qué no fui? Si yo le hubiera dicho, ¿por qué no callé? Y ahí empieza el dialogismo en Job. Mis hijos van a pecar,
mis hijos van a fallar, mis hijos quizá van a ser castigados por Dios. Y comienza un dialogismo. Y Job termina diciendo, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me ha sucedido. Miren qué interesante esto, porque somos lo que pensamos y somos lo que llamamos. Aquí entran también los químicos del cerebro, que lo hemos mencionado, lo voy a tocar rapidito, pero es importante cuidarnos de esto, porque muchas veces, cuando no está la dopamina y la oxitocina dentro de nosotros en un equilibrio, no vamos a sentir el amor, no vamos a sentir la paz, y ahí cuando bajan, porque la idea de los espíritus, de demonios, espíritu mundo, es bajar los químicos del cerebro, que son neurotransmisores. Y la dopamina, la oxitocina, que tiene que ver dopamina con el placer, con el gozo, oxitocina con la felicidad, el enemigo va a querer robarte la paz, colocarte un área de distracción, un miedo. Y ese miedo va a ser la puerta de entrada, como la tristeza. La tristeza no canalizada, que ahí actúa la noradrenalina. El enemigo va a tomar ese nivel de noradrenalina para entrar como la puerta de entrada. Y luego se va a producir caos, terrores, tormentos, siempre en amargura, siempre en dolor, siempre con una depresión, y no logran una concentración porque están con un químico alterado. Las emociones son las puertas de entrada del ser humano, toda emoción. A veces las personas tienen odio, rabia, ahí actúa la serotonina, esa ira, ese descontrol. Hay personas que toman algo y lo lanzan sin medir las consecuencias, o hablan con sus palabras, o hieren a una persona y ni siquiera se dan cuenta de lo que dice porque la serotonina bajó. No hay un equilibrio, no hay una mentalidad de poder reaccionar. Todo esto altera al ser humano. Y sigo colocando bases para entrar en la profundidad de que los miedos atraen demonios y el desorden también atrae demonios. Y uno de los químicos más peligrosos, que es el miedo. Recuerde que hablamos del miedo en Génesis capítulo 3, versos 10, 11 en adelante. Adán tuvo miedo. ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Que miedo tiene que ver con didasque. Esa palabra miedo de Génesis 3, que ahí aparece por primera vez en la escritura, el miedo tiene que ver con didasque. Es una enseñanza. Miedo significa una doctrina. Por eso el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que tú tendrías que tener miedo? Didasque. ¿Quién te dio didasque? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te adoctrinó? Yo no te enseñé eso. Era la voz que Dios le estaba diciendo a Adán. Y el miedo se juntan los tres químicos, dopamina, serotonina y noradrenalina. Se mezclan estos químicos y se produce un caos en una persona. Se bloquea. No tienen la capacidad de pensar, no tienen la capacidad de reaccionar, se bloquean en cualquier circunstancia, el cual no pueden reaccionar, no pueden avanzar porque están bloqueados a través de estos tres químicos que bajan, y ahí se produce un problema emocional. Y dentro de ese problema emocional, las emociones van a pensamientos, van a los químicos del cerebro, el cual lo estamos hablando, van al alma, y el cuerpo también es afectado. Esto aplica también a Efesios 4:26, cuando nos dice, si se enojan, no permitan que les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. La versión Jerusalén, si os airáis y no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados. Y me gusta esta versión PTT porque dice, pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleva al pecado. Y cuando hablo de pecado, no hablo de pecados área sexual o otros pecados, no, hablo de una emoción, porque una emoción los puede alterar. Un enojo es un pecado, una amargura es un pecado, todo lo que sea fuera del reino es un pecado. Entonces muchas veces las iras, los enojos nos desequilibran del reino y se llaman a espíritu. Por eso es que la fantasía alimentan la imaginación. La imaginación retrata imágenes y produce emociones. Todo eso pasa dentro del organismo. ¿Cuánto dura una emoción? Toda emoción en el ser humano tendría que durar por un promedio de 90 segundos. Solo 90 segundos.
Pero ¿por qué a veces esa emoción ya no dura 90 segundos, sino todo un día? A veces en personas semanas, o meses, o años. Proverbio 16:32, la versión amplificada, dice: el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado. Y el que gobierna y controla su cuerpo, su propio espíritu, que el que toma una ciudad. Mire qué importante, porque el que controla su propio espíritu es mucho mejor que el que gobierna o toma una ciudad. Es mucho más honroso que el valiente soldado, el que controla su espíritu, o sea, su emoción. Y la versión MSG, la moderación es el mejor músculo y el autocontrol mejor que un poder político. Wow. Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La versión TPT de Efesios 4:26 dice: pero no dejen que la pasión de sus emociones lo lleve al pecado. Y sigue diciendo: no dejen que la ira te controle, o sea, el combustible para la venganza, ni siquiera por el día. No den al acusador, calumniador, el diablo, la oportunidad de manipularlo. Mire cómo el enemigo ocupa una emoción para manipular. Todo espíritu el enemigo lo va a manipular. El miedo va a manipularlo. El desorden lo va a manipular. Va a entrar y va a causar caos en las emociones. Ahí dentro de la amígdala del cerebro, que lo hablamos en su tiempo atrás, que toda área emocional, lo primero que entra en la amígdala del cerebro, que son dos pequeñas almendras, que una está izquierda y derecha, y es tan pequeña como una almendra pequeñita, pero ahí entran todas las emociones. Lo primero que toda emoción entra es a la amígdala del cerebro. Es lo que le pasó también en 1997 a Mike Tyson. Todos conocemos la historia, cuando le muerde la oreja a su contrincante Evander. Y ahí, cuando le muerde la oreja, que también lo sancionaron, cuando le preguntan al médico qué había sucedido, él dijo que a Mike Tyson le había dado un ataque amigdalar. ¿Por qué un ataque amigdalar? Porque él, mientras estaban peleando, boxeando, él se recordó que en otra pelea anterior había perdido esa pelea. Y eso lo dio rabia. No se controló. Ahí los tres químicos, serotonina, dopamina, noradrenalina, se mezclaron, le produjo la ira, le produjo el miedo. Y ese miedo lo descontroló. Ese terror, esos químicos bajaron a tal nivel que se descontroló, y ahí donde el médico dice le dio un ataque amigdalar, es por lo mismo, porque son emociones alteradas. Qué importante es tener el control de esto. Trauma y el recuerdo de la amígdala. Cuando dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir que hay una herida, hay un trauma, hay un problema en la amígdala. Recuerde que la puerta de entrada del cerebro, de las emociones, es la amígdala. Está la amígdala de la garganta y la amígdala del cerebro, una pequeña almendra a izquierda y derecha, el cual está ahí tan pequeñita, pero esa es la responsable de toda la emoción en el cuerpo. Ahora, el miedo produce, ¿qué produce el miedo? Por eso que los miedos hay que rechazarlos. Hay personas que viven con miedo por algún dolor, por algún trauma, por alguna herida, no se han sanado. Hay que ministrar esos miedos. Si usted tiene miedo a alguien, recuerde que hablábamos anteriormente en que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si una persona o de los que están escuchando esta enseñanza tiene miedo a algo, hay que ser ministrados esa área. Y a lo mejor tú oras, ayunas para que sea quitado eso, no sucede nada, ahí dentro los ministros. El miedo puede producirte úlceras, estrés, trauma, ansiedades, y puede producir desorden hasta mentales. El miedo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Y aquí estoy entrando recién en el tema. Los miedos atraen demonios y el desorden atrae demonios. El cortisol hace que los músculos liberen el azúcar, alertando el peligro de escapar dentro del cuerpo. Entonces el cortisol es la responsable de que se produzcan, que se libera
ese miedo libera esa hormona de cortisol y de adrenalina. Al mundo espiritual, estos son olores que no los detectamos. Nosotros no detectamos el cortisol ni la adrenalina. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que produce las glándulas suprarrenales, que es la respuesta al estrés. Esta hormona juega un papel muy importante en la regulación del metabolismo del sistema inmunológico a la respuesta del cuerpo según el estrés. Si hay un estrés, el cuerpo va a liberar esta hormona, cortisol y adrenalina. Todo estrés va a producir que va a aumentar los niveles de la sangre a través del azúcar y se va a producir un problema emocional. Mire qué importante todo eso. Por eso es que muchas personas con un problema, con un estrés que vivieron, un estrés con el trabajo, un estrés con los hijos, un estrés con el esposo, un estrés con una persona, un estrés con un líder, con un pastor, un estrés con cualquier persona, eso te va a hacer en que tu cortisol y tu adrenalina se te va a subir la sangre. Mire qué importante todo eso. Por eso que hay que estar tranquilo, hay que mantener la paz. Y una de las cosas que lo he enseñado también, que lo he estudiado esto en neurología, es que cuando nosotros pasamos un estrés, un miedo, una ansiedad, respirar lento. Tomar aire, inhalar por la nariz, mantener ahí unos 3 segundos y botar por la boca. Inhalar, mantener unos 3 segundos. 1, 2, 3 y botamos. Esto hágalo todos los días. Va a ver que su vida va a tener más paz. Va a ver que su vida va a tener un control. Porque ya no va a andar alterada, ya no va a andar con el estrés, ya no va a andar con la ansiedad, ya no va a andar con la depresión porque usted la controló. Son pequeñas cosas, pero muchas veces se nos olvida. Porque viene el miedo, inmediatamente nos alteramos y nos enojamos y gritamos y peleamos y pataleamos. Pero no lo controlamos a través que se nivela a través de la respiración. Cuando ataca un perro a una persona, el perro siente el olor que expele el cuerpo. ¿Qué es lo que expele el cuerpo? Recuerde que el cortisol y la adrenalina. Ese cortisol, esa hormona libera un olor. Y ese olor molesta a los perros. Los perros son más sensibles a través de la vista, a través del olfato. Entonces, por eso que hay muchos perros que lo utilizan para detectar drogas. Los perros pueden ver espíritus, pueden ver demonios también. Pueden ver fantasmas, espectros, todo lo pueden ver porque tienen sentidos más agudizados que el hombre. Entonces, cuando un hombre tiene miedo, eso produce un estrés en la persona. Y ese estrés le empieza a uno a pensar, este perro me va a morder, este perro me va a hacer daño, quizás tiene rabia. Y el hombre empieza con un estrés, o la mujer con un estrés, y no se da cuenta que ese estrés va a empezar a liberar de su cuerpo cortisol y adrenalina. Ese cortisol que expele, el perro lo siente. Por eso es que te ataca. Si el perro no es que te quiera atacar, el perro ataca porque le molesta su olor. Mire, dato interesante. Al mundo espiritual es lo mismo. Los demonios huelen el miedo. Los demonios huelen el desorden. ¿Por qué? Porque los demonios, espíritu metafísico, ellos pueden oler donde hay pecado, pueden oler donde hay desorden, pueden oler donde hay temores, miedo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con todo esto. Voy a avanzar porque el material es bastante. Espero terminarlo y que sea de bendición para su vida. Entonces, todo esto nos ayuda a entender cuán importante es tener cuidado sobre esto. Porque lo que nosotros no tengamos cuidado, el enemigo lo va a tomar como derechos legales. Hemos estado viendo bastante la importancia del tener cuidado de todo espíritu, porque lo que hace el enemigo es tomar el control a través de los miedos. Ahora, si nosotros vamos a la segunda parte de este tema, podemos ver claramente que todos los miedos que se produzcan dentro de una persona van a producirse mucho caos. El tema que estamos dando es olores que llaman demonios y los miedos también. Los olores, los miedos y los desórdenes llaman a espíritus, llaman a demonios, porque los
demonios huelen cuando hay alguien que está con el cortisol y la adrenalina, porque es un estrés y eso hay que controlarlo. Ahora, vamos al desorden. Ya analizamos que los miedos atraen demonios. La segunda parte es Génesis 1:2. El desorden atrae demonios. Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Vemos claramente en que Dios no hizo la tierra desordenada. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cosmogonía. Pero en el verso 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Hay algo que no calza aquí, porque todo lo que Dios hace es ordenado. En el verso 1, todo lo Dios lo hizo ordenado. Pero en el verso 2 entramos que hubo un caos. Ahí entran espíritus, ahí entran demonios, ahí entran jerarquía, ahí entran desorden. Lo que estaba ordenado lo desordenaron. Jeremías 4, verso 23 dice: miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía. Lo mismo que menciona Génesis capítulo 1, desordenada y vacía. Y la tierra estaba asolada y vacía. Y los cielos, y a los cielos, y no había en ellos luz, porque era caos. Este pasaje de Jeremías es la misma interpretación de Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Desorden y vacío. Asolada y vacía. Desorden, vacío y en tinieblas. Esa palabra desordenada, la tierra estaba desordenada, en la palabra tohu o tojulá, que quiere decir un vacío, una soledad, una destrucción. Algo hizo que se destruyera lo ordenado. Por eso que dice: la tierra estaba desordenada y vacía y en tiniebla. Cuando dice estaba, quiere decir que antes no lo estaba. Antes estaba ordenada, pero ahora está desordenada, vacía y en tiniebla. Y ahí entran los espíritus, que ahí entramos en otra temática más profunda, que hicieron desorden. Esa palabra entonces, desordenada, la palabra tohu. Desordenada, la tierra estaba desordenada, tohu, destrucción. Y luego dice que estaba vacía, bohu, que significa una ruina. Algo hizo que se arruinara lo que Dios había creado. Espíritus de demonios entran a tomar control, que ahí tenían cuerpo. No voy a entrar mucho en eso, porque si no el tema lo vamos a extendernos tanto, porque ahí hay mucha profundidad. Recuerde que hemos hablado en Guerra Espiritual que los demonios y espíritu mundo tenían cuerpo, pero se les descorporizó. Aquí entran los demonios. En Génesis 3, los demonios son responsables del caos. Por eso que su juicio es que se les descorpore y quedan como espíritus. Ahora, la palabra tiniebla es la palabra josep, que significa tanto oscuridad, miseria, destrucción, muerte, tristeza, soledad, oscuridad, oscuro, sombrío. Es algo tenebroso. La tierra estaba en tiniebla, pero también esa palabra tiniebla, que lo hemos mencionado en otras clases, es la palabra ignorancia. Y ahí aplica Oseas 4:6. El pueblo está en ignorancia, en desorden. Entonces aquí ya vemos lo que es el desorden. Estoy colocando bases bíblicas, lo mismo que hice con los miedos, que le hablé de Génesis. Entran por primera vez los miedos en Edén y luego se transforman en espíritu. Los miedos atraen demonios. Job, lo que él temía, le sobrevino. El miedo que él tenía llamó demonio. Y ahora estamos hablando sobre el desorden. Ya vimos base bíblica de Génesis capítulo 1, que la tierra estaba desordenada, vacía y en tiniebla. Ahora, si en un cuarto no se ventila, puede producir consecuencias negativas, principalmente para la salud, aún en la calidad del sueño y en la estructura también del edificio. Por eso es que es importante cuidar la buena ventilación. Usted tiene que abrir todos los días su ventana o la puerta, pero que entre aire, cosa que el aire circule, porque si ese aire no hay una ventilación, va a ser tóxico y eso le va a causar problemas de salud. Mire qué importante estos pequeños detalles, pero a la vez también va a causar espíritus de enfermedades, de demonios. Entonces es importante
en que todos los días se ventile algo. Porque lo que no se ventile va a causar problemas en la persona. ¿Qué va a causar? En que esa respiración tóxica va a causar que esa persona se descontrole. ¿Y qué va a hacer esa persona? No va a querer tener un control tanto en su vida. No va a tener un control en lo que él pueda tener. Y se va a producir, mire qué importante, el desorden. Y va a empezar a hacer cosas en desorden. Ya ve, ahí ve una persona que está en su cuarto. Y muchas veces hay personas cristianos, gente conocedor de la palabra que tiene así su cuarto. Así tiene su cuarto. Como Génesis 1, verso 2. Desordenado, vacío y en tiniebla. Y una unción. Aleluya. No voy a entrar en ese tema, pero es importante el orden. Porque tenemos un Dios de orden. Y no estoy atacando a nadie. En este tema estoy haciendo con temor y temblor, con mucho respeto. Pero lo hago para enseñarle, para que usted aprenda que todo desorden va a traer demonios. Todo desorden van a traer espíritus. Todo miedo, ya lo vimos, atraen demonios. Entonces, la calidad del sueño a veces va a afectar. Si el dormitorio no hay una ventilación, puede estar demasiado cálida o húmedo y eso va a dificultar el sueño. Por eso que hay personas que no pueden dormir porque quizás no hay una buena ventilación o también algún problema emocional, que ese sería otro tema. Pero también es importante la buena ventilación. Todos los días usted abra la ventanita, un aire, pero tiene que haber una ventilación. Porque usted dirá, todos los días yo coloco el aire, pero el aire, ¿qué es lo que hace? El aire circula dentro de la casa. El aire mueve lo que ya está dentro, al final no sale. Por eso es que tienen que salir las toxicidades que hay dentro del hogar o dentro de un cuarto, porque eso quizás tú no lo ves, no lo hueles, pero te hace daño. Entonces, para eso es para sacar se le llaman los ácaros. Los ácaros todos son los que están en el aire, todo lo que está en la suciedad, de ambiente, de atmósfera, de olores, todo eso se tiene que ventilar. Avancemos. Esto provoca daños también de estructura. La humedad. Una humedad excesiva puede producir debilidades en las paredes, en los techos, en los suelos, y lo que produce todo eso es un área que empiezan a producirse grietas dentro de la pintura. A lo mejor muchas veces usted ha visto este tipo de pintura así que se empieza a descascarar. ¿Por qué las pinturas se empiezan a descascarar? Porque hay daños de humedad. No hay ventilación. Y como no hay ventilación, se produce humedad. Y la humedad hace que la pintura se descascare. Esto al mundo espiritual es lo mismo. Mientras nosotros no seamos vaciados de su gloria, de su poder, mientras nosotros no fluya río de su presencia, nos vamos a descascarar, no nos damos cuenta. Wow. Perdemos, antes estábamos muy bonitos en el Señor, corríamos, íbamos a la iglesia, ayunábamos, estábamos en todas, pero después empezamos nuestro cuarto espiritual, que el templo es el cuerpo del Dios viviente, y este cuerpo lo descuidamos y ya no empiezas tú a ventilarlo, a desintoxicarte, y ya no hay una ventilación y te empieza a descascarar. Ya no hay un ayuno muy frecuente, ya no hay una lectura de la palabra, ya no te congregas, ya no ayuna, ya no diezma, no ofrenda, porque te estás descascarando. Mire qué importante todo esto, lo que hoy estamos profundizando. Me queda todavía bastante tema. Avanzo. ¿Qué produce también el que no hay una ventilación? El moho. Y el moho produce malos olores, porque hay una falta de ventilación que provoca la aparición de estos mohos en las paredes. También pueden producirse en la ropa, también en el calzado, y eso promueve malos olores. Esto es al mundo físico. Si en el mundo físico, recuerde que todo lo que es físico y todo lo que hay detrás de la materia, hay espíritu. Detrás de toda cosa física, detrás de toda cosa materia, hay espíritu. El desorden
hay espíritu. Las manchas de la humedad es cuando no hay aire, no circula correctamente y se producen estos tipos de manchas, esos colores amarillentos, o otros moho, otro color negro. ¿Por qué? Porque no hay una buena ventilación, se producen estas manchas. Y esto es al mundo espiritual es lo mismo. Ya vimos que al no producirse en nuestro cuerpo una buena ventilación de orar, de buscar su gloria, buscar su presencia, va a descascararse. Muchas personas se están descascarando espiritualmente y luego empiezan a aparecer manchas en el cuerpo. Hablo espiritualmente, porque no hay ventilación, porque no hay búsqueda, porque no hay algo que pueda ventilar su ser espiritual o su ser tripartito. La falta de ventilación genera una serie de consecuencias palpables a la vista. Hablamos, por ejemplo, de aparición de humedades por condensación, especialmente en el cuarto del baño o en la cocina o el moho, que se prolifera especialmente en paredes, a veces también en la ropa, en el calzado, en los armarios, todo donde no haya una buena ventilación y no haya un orden, se va a producir problema. Le estoy dando base a lo físico para entrar en lo espiritual. ¿Por qué es importante entonces tener el cuarto ventilado? La ventilación va a producir una calidad de aire bueno en el interior. Los beneficios a la salud le van a producir niveles de no estar contaminados en el interior. Las partículas PM, que son compuestos orgánicos volátiles que usted no los ve, pero esos están ahí a través del aire. Y esos contaminantes biológicos le pueden perjudicar aún en la respiración porque son virus. ¿Cómo afecta la salud la falta de ventilación en una casa? La falta de ventilación va a traer una ventana de algo tóxico en la persona. Algo que en el hogar va a estar constantemente. Va a provenir constantemente infecciones. Y aquí tenemos parte de lo que hace la calidad del aire de una buena ventilación. Hay un control, hay que controlar la humedad, se controla la temperatura, la salud también es buena, se reducen los olores desagradables y también se conserva el edificio, la casa. Hay muchas cosas que pueden ser beneficiosas al tener una buena ventilación. Todo esto es parte del espíritu. Por eso que para poder entender hay que colocar las bases de lo natural, que en lo natural hay espíritus. Ahora, la mala ventilación, ¿cómo afecta en la salud? Produce estrés, falta de oxígeno al cerebro. A largo plazo puede llegar a aparecer afecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque no hay una buena ventilación. Puede producir enfermedades como hipoxia, anoxia, que dan con mayor facilidad. Mire qué interesante cuando no hay una buena ventilación. No hay una sensación de confort dentro del hogar. La gente anda como perdida, como está inquieta, como quiere salir. No hay sensación de confort dentro del hogar. Hay pérdida de energía, cansado, falta de motivación, falta de oxigenación. Aumenta también el riesgo de aspergilloma, que es una enfermedad provocada por la proliferación de hongos, que los hongos causan problemas en la respiración. La humedad en las paredes causa problemas en el cuerpo, en la respiración. Los hongos, el moho afecta a la salud. Mire qué interesante todo esto. Y ya estamos terminando las bases físicas. Ya en las bases físicas ya nos dimos cuenta que tenemos que tener un orden, sí o sí. Formas de resolver la mala ventilación. Bueno, ahí donde hemos hablado, ventilar el cuarto, abrir ventanas, abrir puertas, hacer un aire que pueda tener un aire que se pueda ventilar. Ahora, no es lo mismo tener el aire acondicionado, porque ese acondiciona el ambiente. Al abrir la ventana, ese aire tóxico va a salir. Por eso es que es importante, escuche esto, ventile la casa, abra ventanas. Principalmente en la mañana, abra las ventanas, si puede abrir la puerta, pero abra ventanas para que el aire salga, las toxicidades, los ácaros que se llaman de los ambientes, salgan,
que no es lo mismo un aire acondicionado, porque el aire acondicionado, ¿qué le da? O frío o calor. Pero el aire, los ácaros, la contaminación que hace, la está moviendo. Y la mueve, al final no sale, usted la está respirando y después va a tener problemas. En las amígdalas va a tener problemas en el estrés, va a andar molesto, va a andar enojado, va a andar sin fuerza, sin ánimo, no va a tener ganas de accionar, va a andar estresado, no va a tener fuerza, porque está respirando un mal aire. Aleluya. Qué bueno aprender todo esto. Los olores llaman demonios. En el mundo espiritual es lo mismo. Isaías 3:24. En un lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondez. Esto lo menciona Isaías 3:24. Y cuerda de un lugar de cinturón. Y la cabeza rapada en lugar de la postura del cabello, en lugar de ropa gala, ceñiendo del silicio y quemadura en vez de hermosura. Síntomas de aroma. De nada y sin ninguna explicación tienen que ver con aspectos espirituales también. Ahora, ahí entramos en otro tema, porque entramos en otra temática también, que los olores son llamados de espíritu. Escuche esto. Hay olores que son productos, y ese en otra clase, pero una pincelada. Hay ciertos tipos de olores que esos olores nos dan también a entender el mundo espiritual. Ejemplo, si nadie está fumando en la casa y usted siente olor a tabaco, eso es brujería, eso es hechicería. La brujería y hechicería trabajan con tabaco. Y aunque nadie esté fumando, esos olores, atento con eso. Ojo con eso. Muchos olores. Hay gente que siente olor a tierra, olor a muerte, olor a algo podrido, olor a cosas que quizás traen malos aromas. Cuidado con eso, porque eso también llama a espíritu. Mire todo lo que estamos aprendiendo en esta clase, y creo que a través de todo esto vamos a poder entender más el mundo espiritual. Todo lo mismo que, como dice Patricia, a desagües, son lo mismo. Porque ¿qué son los desagües? Malos olores. Ahora, si no hay un desagüe y todo funciona bien y hay olores como si fueran desagüe, ahí está el problema. Eso significa que hay un espíritu trabajando que quiere entrar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que brota dentro de nosotros, ríos de agua viva. Pero los malos olores significa que habrá algún espíritu que quiere entrar en ese cuerpo para contaminar las aguas salutíferas del Señor en nosotros. Avanzo. Olores de tabaco, que ahí sí sería lo que estaba hablando. Olor a quemado, olor a lo podrido, olor a pescado. Y ojo, que aquí no estoy hablando que algo está ahí para que tú sientas ese olor. Por ejemplo, si tú estás cocinando pescado, claro, va a sentir olor a pescado. Estoy hablando cuando no hay esto. Ejemplo, olor a ceniza, olor a azufre, olor a tabaco, olor a cigarro, y no lo hay. Ojo con eso, porque son espíritus. Hay trabajos que se están haciendo de hechicería y brujería. Olores de cementerios, que es muerte. A tierra muerta. Es importante todo esto. ¿Por qué el enemigo usa esto? Segunda de Corintios 2:15. Porque para Dios somos ¿qué? Olor grato. Mire qué interesante. Para el Señor somos olor grato. Para Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden. O hay un olor grato o no un olor grato. Para los que se salvan, un olor grato. Por eso es que el enemigo ocupa los olores. Los olores atraen a espíritu. Un olor grato atrae presencia de Dios. Un olor no grato atrae demonio. Wow. Y aquí seguimos colocando más base en todo este tema. No sé por qué la otra se salió tan rapidito. Bueno. Aleluya. Cuando todo está limpio, llama a lo bueno. Ahora todo tiene que ser controlado. Todo también tiene que ser equilibrado, porque si hay una área emocional, puedes tener todo limpio, pero vas a andar alterado. Son muchas cosas que tenemos que analizar.
Pero lo ideal es que todo esté limpio en su casa. Haga aseo. La mujer sabia, ¿qué edifica? ¿La casa de la vecina? ¿La mujer sabia, qué edifica? ¿La casa del vecino? ¿De la comadre? Por eso que a veces hay problemas. Hay problemas en los matrimonios. Porque la hermanita se lo pasa todo el día chismeando en la casa de al lado. Y llega el esposo, la casa desordenada, la loza toda ahí tirada, no hay un aseo, la ropa tirada, no la ha lavado, no ha hecho cama, no ha hecho nada, y toda la casa cerrada, un olor a unción. Y por eso que a veces se producen divorcios. Gran parte de divorcios se producen también por esto mismo. Miren qué importante todos estos detalles que estamos aprendiendo, porque no solamente se trata de algo, son espíritus de demonio. Cuando todo está con mal olor, eso va a llamar a demonio, va a llamar a espíritu. Judas olía a traición. Por eso que los demonios constantemente lo perseguían. Judas siempre olía a traición. Siempre olía a traición hasta que dio fruto su olor y se dio a conocer quién realmente era. Y hay gente que huele a traición. Aquí hay mucho tema, porque nosotros podemos al mundo espiritual oler a una persona y darnos cuenta cómo es. Por eso que muchas veces también las personas al ver a una persona inmediatamente sienten si la persona es bien o no, o sienten un rechazo. Avanzo. Esther 2:12 dice: cuando llegaba el tiempo a cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley, se acercaban las mujeres, pues así cumplían de sus atavíos. Y 6 meses era un olor de mirra, y 6 meses con olor a perfumes aromáticos y aceites de mujeres. La versión Bad dice: ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que contemplar los 12 meses de tratamiento de belleza. Mire lo que hacían anteriormente, un tratamiento de belleza. Así que si usted no es que sea malo, usted vaya a un tratamiento de belleza. Algunos dirán: no, pero que es vanidad y que... Aquí tenemos lo que hacía la reina para agradar al rey. Se fija que a veces nosotros somos tan religiosos. Arréglese, hermanita, vaya a la peluquería o salón de belleza, arréglese el pelito, arréglese la cara, échese cremita, manguerece, compre su perfume, arréglese. Aquí dice que para la mujer, la reina quería agradar, la mujer quería agradar al rey. ¿Y qué hacía? Tratamiento de belleza, prescrito 6 meses con aceites de mirras y 6 con perfumes y cosméticos. ¿Se fija que es bueno preocuparse por uno mismo también? Porque lamentablemente tenemos hoy en día iglesias religiosas que no le permiten ir a un salón de belleza, que no le permiten arreglarse, que no le permiten perfume, y por eso andan con una unción que dan ganas de huir. Aleluya, ese es otro tema. Usted arréglese para sus hijos, para su esposo, para sí misma. Por último, si no tiene el esposo que está ahí con usted, si no tiene el hijo, si no tiene algo, arréglese para usted misma, para que se sienta bien, y para el Señor. Es como cuando usted va a la iglesia, o usted va a la iglesia como la bruja del 71, como la chimufrufi, así toda despeinada, chascona. ¿Usted va así a la iglesia? No, ¿verdad? Asimismo tenemos que presentarnos nuestro cuerpo, cuidarlo. Cuando vamos a la iglesia, usted se arregla, una buena manguereada, una buena enjabonada, una buena escofinada, una cremita, un perfume, una ropita. Y no hablo de extravagante, ostentoso, ¿no? Que ahí entramos ya en pecado. Estoy hablando de irse y hacerse bien algo para presentarse ante su rey. Si llegara a la iglesia el presidente de la república a su congregación, y a usted le dirán: mañana, hermanos, el presidente de la república va a venir acá a la iglesia para que oremos por él, ¿qué usted irá a hacer? ¿Irá a ir desordenado? ¿Usted irá a ir sin manguerearse? Manguerearse, yo le digo así, que no se han bañado. ¿Irá a ir
sin su buen traje, sin su perfume. No, ¿cierto? Usted va a ir ordenadito. ¿Por qué? Porque hay una eminencia. ¿Cuánto más nosotros cuando está la eminencia de eminencia, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nos presentamos delante de su presencia como en acciones de gracia, y cuando oremos también tenemos que presentarnos bien, no solamente en la iglesia, sino en nuestro cuarto secreto, cuando oremos, presentarnos como es debido. Wow, hay muchas cosas que hay que aprender todavía. El pecado de Nabat y Abiú hicieron fuego extraño, un incienso extraño, un mal olor, un olor extraño. Cuidado con los olores extraños, cuidado con los fuegos extraños, porque lo mismo que estaban haciéndose, y mire que usaron ellos los mismos incensarios que estaba usando Aarón, el sacerdote. Usaron los mismos atributos, los mismos incensarios, el mismo aroma. Usaron lo mismo que el sacerdote hacía, pero como era un fuego extraño ante la presencia del Señor, eso causó a ellos la muerte. Eclesiastés 10:1 dice que las moscas muertas pueden hacer que el ungüento del perfumista desprenda un mal olor. Wow. Mire qué interesante. Puede haber un buen perfume, pero si se llega una mosca ahí, a ese perfume de esa mosca muerta va a producir un mal olor, y ese perfume, por más exquisito que sea, esa mosca muerta la va a convertir en un mal olor. Al mundo espiritual es lo mismo. Nosotros nos presentamos ante el Señor como perfumes, como incienso grato, pero si llega a entrar una mosca muerta, hablo espiritual, algo contaminado, va a contaminar todo lo bonito que quizás tengamos. Cuidemos lo que tenemos. Mateo 12, 23, 24 en adelante, los fariseos al oírlo decían: este expulsa demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Príncipe, que es la palabra arjón. Así decían. Belcebú, el señor de las moscas. Y aquí importante que Belcebú no es Satanás. Belcebú o Balcebú, según la versión que usted tenga, es un grado de potestad. Y ese grado de potestad, por eso se llama Belcebú o Balcebú, un nombre propio. Y si el nombre propio, lo hemos enseñado, es grado de potestad. Y es el señor de las moscas. ¿Y qué hacen las moscas? Echan a perder el perfume. ¿Qué hacen las moscas? Contaminan. ¿Qué hacen las moscas? Traen contaminación. Ahí aplican los salmos también, en que la escritura dice claramente de las contaminaciones. De lo que hace el enemigo, coloca contaminación, tiene grado de potestad este espíritu. Ocosías, en Segunda de Reyes 1:2, dice que Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajero a decirle: id a consultar a Baal-Zebub, el dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Mire cómo Ocosías cayó en eso. Y aquí Baal-Zebub era que podía, a ellos decía, podía sanarlo, pero era un demonio. Son espíritus que trabajan con demonios, pero están ahí las potestades. Por eso que el Salmo 91 dice: él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, el mal olor de Baal-Zebub. ¿Quién es la peste destructora? Belcebú, el encargado de esto. ¿Quién es el destructor de la muerte, de la mortandad, de la pestilencia? El verso 6, de la pestilencia, aunque ande en pestilencia, en oscuridad y en mortandad, en medio del día sea destruida. ¿Quién actúa en estas áreas de pestilencia y mortandad? Belcebú. ¿Quién actuó el 2019 con el COVID? Belcebú, Baal-Zebub, el señor de las moscas, contaminación, muerte, pestilencia, mortandad. Y hubo mucha mortandad, porque ahí estaba un grado de potestad, Baal-Zebub. Importante entender todo esto. Ya estoy terminando. Y lo voy a dejar ahí porque ya hay mucho todavía que hablar, amados. Pero ahí entramos los arqueros también, que también producen áreas de contaminación y ataque. Los arqueros que contaminan, saetean. Todo esto nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual. Y el tema que vimos ahora
los miedos atraen demonios. Qué importante entonces entender todo esto, porque eso nos ayuda mucho a profundizar. Y esto también nos ayuda a entender el grado de lo que es lo oscuro del miedo. Y déjeme terminar con esto, porque esto también es importante enseñarlo para que usted lo tenga también claro. Veamos el lado oscuro de Balenciaga. Muchos quizás saben bastante de esto, pero quiero enseñarlo a las personas nuevas. Existe una ropa llamada Balenciaga a través de todo el mundo, está en todo el mundo, son ropas carísimas, pero detrás de toda esta ropa Balenciaga hay espíritus de demonios trabajando en los miedos. Las ropas Balenciaga tienen que ver con pactos satánicos, tienen que ver con adrenocromo, que lo vamos a ver ahora. Esto es lo que es estas ropas Balenciaga. Y mire qué interesante que si usted se fija cómo el enemigo sutilmente ocupa a los niños. Ahí vemos una niña, pero detrás de ella, detrás vemos ahí también, vemos dragones, vemos también soles, lunas. Y mire que lo que tiene la niña sujetando a ese osito es una prenda de lo que utilizan los masoquistas, la mujer masoquista. Es una prenda de utensilios masoquistas y camuflan todo esto en esta ropa Balenciaga. Se retira durante un tiempo la campaña de Balenciaga porque sexualizaba a los niños, pero esto no duró mucho tiempo y durante esa campaña se acusó la ropa Balenciaga a esta empresa de que retire algunas cosas porque estaban sexualizando a los niños, lo que le estaba hablando anteriormente. La marca Balenciaga sexualizaba a los niños. Esas son prendas, si usted se fija esa prenda, que ese osito, la prenda que tiene ahí es una prenda que utilizan los masoquistas de ropas interiores. Por eso que tienen ese muñeco, ese oso con una prenda masoquista. El mensaje subliminal de Balenciaga con los niños. Balenciaga, la oscuridad de ellos. Hay muchas marcas que están relacionadas con la Balenciaga y las vemos nosotros normal, pero el cuidado de esto es que detrás hay un ambiente tóxico. Aquí vemos un niño y si usted se fija lo que está ahí en círculo rojo, ahí podemos ver demonios. Aquí vemos nuevamente el muñeco que tenía la niña que está al lado derecho, con el mismo muñeco, también con prenda de masoquismo. Vemos más arriba a demonios con antenas de 3 ojos, son demonios. Vemos en la pared un cuervo, los dibujos, rayas. Vemos muchas cosas que no están en el orden ahí, algo está pasando. Vemos un cuarto también de puro desorden. Hay muchas cosas que no están bien ahí ordenadas. Ahí seguimos mostrando la astrología. Y ahí el muñeco o el osito, el oso, mire, aún los ojos del oso, esos ojos no son normales. Son diferentes colores. La forma del ojo no es la pelotita normal que tiene un oso. Es porque están dando un mensaje subliminal. Un mensaje subliminal. Importante eso. Avanzo. Y dentro de lo que es los mensajes subliminales, vemos que hay una cinta Balenciaga. Pero Balenciaga ahí está con AA. Y lo que quiere decir ahí es un Baal. Y anteriormente, el que no alcancé a verlo por tiempo, Baal que está trabajando con los niños. Baales que le entregaban en sacrificio a los niños. Aquí en la ropa Balenciaga hay un Baal. Por eso que hay masoquismo. Por eso que hay ahí ropas masoquistas. Hay
mensajes subliminales. Y más adelante vamos a ver algo peor todavía. Todo lo que es Balenciaga, caos. Y hay modas en todo el mundo. Pero todo esto es caos. Ahora, aquí en una cartera Balenciaga aparece en una hoja al lado el fallo de una corte en Estados Unidos. Esto se agrandó y por eso estoy hablando algo verídico. En esa hoja que aparece ahí, en ese recuerdo, aparece el fallo de una corte en Estados Unidos donde dice que el porno es ilegal, pero que puede ser utilizado también de una forma de expresión y aplica como libre expresión. Mire que lo que sucedió, recuerda que anteriormente decía que a Balenciaga le habían quitado muchas cosas porque estaban sexualizando a los niños. Y hubo un fallo de una corte en Estados Unidos, el cual le dijo que la pornografía era ilegal, pero podían usarla de forma de expresión y que aplica como una libre expresión. Pero al final están haciendo un mensaje subliminal. Al final lo que están haciendo es diciendo, háganlo, hagan pornografía. Total, es libre expresión. Eso es lo que están diciendo la Corte Suprema. Aquí vemos también, si usted se fija atrás, un recuadro donde hay un libro en rojo. Ahí está en rojo. Aquí aparece el nombre de un libro que es del libro Michel Borreman. Detrás de la ropa Balenciaga, mire cómo están los mensajes subliminales. En ese libro que aparece ahí, atrás, que está en rojo, aparece el nombre Michel Borreman. ¿Quién es Michel Borreman? Este personaje. ¿Quién es este personaje? Michel Borreman es un personaje muy famoso en fotografía de niños en situaciones perturbadoras, porque coloca a niños en sangres y en sufrimiento. Y en la ropa Balenciaga aparece detrás el libro de Michel Borreman. ¿Usted cree que eso es casualidad? El mundo espiritual está hablando. Estas son lo que hace Michel. Estos son como colocan a niños. Los colocan en sangre. Vemos en una tercera foto de una mujer ahí atada. Caos, colores, desorden, niños llenos de sangre. Es un mensaje subliminal. Balenciaga, Michel Borreman. Aquí vemos también canibalismo. Este es uno de los libros de él. Vemos las primeras como uno tiene una pierna. El otro tiene como un bebé que lo están ahí en la pared y se ve con sangre. La otra, los niños sangrentados. Y en la última, personas que están comiendo cuerpos, están comiendo niños. Wow. Esto es lo que presenta el mundo, esto es lo que presenta Balenciaga, pero esto no es suficiente. Ahí viene algo peor. ¿Le parece? Estamos para enseñar. Ahí hay canibalismo de niños. Wow. Aquí vemos los niños. Les colocan sangre. ¿Por qué? Porque los llevan a tormento. Ya un mensaje subliminal lleno de sangre. Tortura. Tormento. Y la gente le hacen creer que eso es normal, que eso está bien. Y la sociedad lo ve como cultura, pero no es normal ver a niños ensangrentados, ver a personas que se están comiendo un brazo, que están haciendo canibalismo, que se están comiendo a los niños. Eso no es normal. Y seguimos. Aquí en la ropa Balenciaga que está presentando un hombre, vemos, si usted se fija atrás, aparece un diploma, que lo agrandé acá en el lado derecho. Y en ese diploma dice lo siguiente: entre la ropa Balenciaga podemos ver un diploma y sale el nombre de John Philip Fisher. ¿Y quién fue John Philip Fisher? Quien abusó a su nieta a los 4 años, a Balenciaga. La nieta de Balenciaga fue abusada a los 4 años. Si alguien te abusa, ¿tú vas a tener un diploma de tu violador? Esto es un lado oscuro, esto es horrible. Mensajes subliminales. ¿Cómo es posible de que Balenciaga tenga un diploma del que violó, abusó a su nieta de 4 años? Balenciaga
es una tortura, un mundo espiritual. Aquí vemos el nombre de John Philip Fisher, lo que le hablaba anteriormente, y ahí sale el caso que él violó, abusó de esa pequeña. Qué terrible. Estas imágenes nos hablan de la Balenciaga. Colocan ropa, pero a la vez tortura. Colocan muñecos, pero también masoquismo, demonio. Vemos la cinta que aparece otra vez ahí de Baal. Vemos una figura de un muñeco, de un oso, con colores de homosexualismo. Vemos demonios dibujados. Todo esto es un mensaje subliminal, porque llama a demonios, llama a espíritus. Los niños haciéndole que la muerte es normal. Vemos a un niño con zapatos de mujer, tacones, haciendo lo que los niños vean como eso que es normal, y de ropa Balenciaga. Se fija todo lo que está ahí hostil, pero viene lo peor. No se salga, no se vaya, viene lo peor. También satanismo. En Balenciaga hay satanismo, hay canibalismo, hay sacrificios. Sacrificios a niños. Ahí entra Baal. Por eso que en la cinta de Balenciaga salía Baal Enciaga. ¿Por qué Baal Enciaga cuando tendría que ser Balenciaga? Porque ahí salió un mensaje subliminal. Baal. ¿Y qué es Baal? Sacrificio de niños. Desde la antigüedad vemos los sacrificios. Las tribus de las antigüedades siempre hacían sacrificio, porque la sangre producía algo. Y cuando mataba a una persona le sacaban el corazón, y luego ese corazón se los comían ellos. Se los comían ellos. Aquí entramos en lo último. El adrenocromo. ¿Qué es y para qué sirve el adrenocromo? El adrenocromo se deriva de la oxidación o la oxidación de la adrenalina. Recuerde que la adrenalina se produce por un estrés, lo que vimos anteriormente, que los miedos atraen demonios. Y esa adrenalina lo metaboliza en el cuerpo en situaciones de alto estrés y terror. ¿Qué significa esto? En que los niños les colocan estrés y terror. Ahí entra el adrenocromo. El adrenocromo es una droga de la élite 10. Es una droga de la élite que es 10 veces más potente que una heroína. El adrenocromo es más peligrosa que la heroína, 10 veces más potente. Sus efectos hacen efectos rejuvenecedores. Por eso que vemos a artistas que la veíamos como en vejez y ahora las vemos con su cara como de niños. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué están haciendo estos artistas? Adrenocromo. Beben la sangre de niños, pero antes de que esos niños beban su sangre, son violentados, porque la sangre que es cuando los niños están ahí y los violentan a golpes y terror, esa sangre produce el adrenocromo. No es una sangre normal. Me refiero yo que si a un niño que le quitan la vida sin hacerle nada, esa sangre no va a producir su efecto normal. Pero si a ese niño le colocan terror, tormento, le colocan caos, esa sangre va a producir la adrenalina. El terror produce el adrenocromo. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Jabaziel, el que hizo del papel de Jesús. Ahí también está, le voy a dejar para que usted en el libro después lo vea, que va a aparecer donde él denuncia todo esto. Él dice, si un niño sabe que va a morir, el niño sabe que va a morir. Y Jabaziel denuncia el tráfico de niños para producir adrenocromo. Miren qué interesante. Y esto lo habló en su Twitter. Por eso que hay que orar por los niños y hay que orar por estas personas también que están denunciando todo esto, porque hay peligro de muerte. Y Jabaziel es el que hizo el papel de Jesús en la Pasión de Cristo. Y él dice que Hollywood,
que en estos lugares donde hay gran cantidad de movimientos de estas ropas, existen el adrenocromo. Adrenocromo se obtiene de la oxidación de la adrenalina. Eso significa que la sangre que se le produjo de un niño violentado, con temores, con miedo, esa sangre es la que produce el adrenocromo. Adrenocromo se obtiene de la oxidación de la adrenalina. Recuerde que la adrenalina es el estrés. Esos niños ni siquiera los matan así fácilmente o ya se terminó. No, le hacen una tortura, un terror, un tormento, sufrimiento. Imagínense los pobres niños, que Dios tenga misericordia de los niños. El miedo de los niños hace que les produzcan este adrenocromo. Y no solamente un susto, porque más cosas no puedo colocar. No solamente se trata de un susto, sino un terror, un tormento. Quizás a estos niños les quiebran los dedos, quizás los mutilan, para que ese miedo, ese terror, ese dolor que están sintiendo, eso es lo que produce el adrenocromo. Si estos niños no es que los asusten y los matan, no. Estamos hablando de algo serio, algo importante. A estos niños son torturados, son golpeados, maltratados, mutilados, les cortan dedos, parte de brazo, para que ese dolor, ese miedo le produzca en la sangre de aquel niño adrenocromo, y luego le sacan esa sangre y la pueden usar. Así es el adrenocromo. De los miedos, de los terrores, de los tormentos. Los niños son maltratados antes de morir, antes de ser sacrificados. Les producen a estos niños muertes, pero no muertes solamente por un susto, sino antes son violentados. Estos niños son maltratados, son torturados, y muchas cosas más horribles que le hacen a ellos. Son mutilados sus partes, sus deditos, sus brazos. Esto es horrible, pero esto es lo que sucede. Estos niños los sacrifican, y los sacrificios de estos niños están todos los días en la educación, en los medios de comunicación, la ciencia, la arte, la ropa, juguetes, política, satanismo. Todos los días hay sacrificios de niños. Todos los días hay muertes, hay caos. Se fija que hay tanto por qué orar, tanto por qué pedirle al Señor la fortaleza. ¿Y qué estamos haciendo en la iglesia? Preocupados del chisme, preocupados de la envidia, preocupados del que se viste mejor, preocupados de tonteras, preocupados de tantas tonteras, en que no nos preocupamos realmente de lo que tendríamos que preocuparnos y estar orando. Y termino con los conciertos. Los conciertos roban energía. Recuerde que nosotros somos cuerpo y nuestro cuerpo tiene energía, pero hay cosas que roban energía, como los conciertos satánicos roban energía. Los conciertos donde hay cosas que no están en el orden roban energía. Los estadios donde hay mayor cantidad de gente, todo ese griterío, todo se efervescente de la gente, todo eso produce que roban energía. Las discotecas, griterío, perturbaciones, droga, alcohol, roban energía a la gente, y la gente no sabe eso. Meditación, yoga, roba energía. Las películas de terror, cuídense de ver películas de terror. No es solamente el susto, llama espíritu y te roba energía. Síndrome de Diógenes. Ahí lo que hablábamos anteriormente. Ese síndrome de Diógenes no es normal. El síndrome de Diógenes tiene que ver con desorden mentales. Se fija que empieza de a poco. Las personas empiezan de a poco, juntando, después entra un espíritu. Y después entran demonios. Y después más demonios. Y las personas ya después se acostumbran a la suciedad. Pueden dormir con ratones, pueden dormir con arañas, pueden dormir en toda esa suciedad que no es normal por una persona normal. No es normal. Pero estas personas se acostumbran. ¿Por qué? Porque los demonios son atraídos por la suciedad, por el desorden. El desorden atrae demonios. Olor grato para Dios
Números 28:2, ya termino. Ordena a los hijos de Israel y diles: tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, como aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Pero el enemigo también coloca lo contrario. El olor a vino, perfume de especia agradables a Dios. Hay cosas que son agradables a Dios, pero el enemigo ha tergiversado todo esto. Y termino. Ahí les dejo después en la enseñanza todo esto y el libro también. Qué importante entonces tener cuidado de lo que estamos viendo, lo que estamos recibiendo. La mujer dio un perfume grato para Dios. Hay perfumes que son gratos, y uno de los máximos perfumes es la adoración. Lo que siempre les enseño al comienzo: adoremos, exaltemos el nombre de Dios, porque la adoración es el perfume que tocamos los pies de Jesús. Wow. La alabanza y la adoración es que Dios es el perfume de olor grato para Él. Efesios 5 del 1 al 2, ahí habla de eso. La alabanza, la adoración es el perfume que llega grato ante la presencia del Señor. Por eso es que hay que darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Este es el tema de hoy, y qué importante entenderla sobre los olores. Los olores llaman demonios, pero también los miedos atraen demonios. Y terminamos hablando que aún los desórdenes también atraen demonios. Esta es la enseñanza. Espero que importante entender cuán importante es entonces pedirle al Señor que nos guarde, que nos libere, que nos ayude a entender más el mundo espiritual, el mundo real. Porque nosotros, al poder tener cuidado de esto, vamos a poder saber que necesitamos cuidarnos. Y todo lo que hemos dado en enseñanza hoy sirva para que así podamos cada día buscar el rostro del Señor. Los miedos atraen demonios, los olores atraen demonios, y en los desórdenes atraen demonios.